Menos que con Francia, una de las potencias históricas de Europa, del mundo, que atraviesa un momento complejo, inestabilidad interna y externa. Nos preguntamos cuál es el papel geopolítico que juega ahora mismo este país y cuál es el que quiere jugar, sobre todo. De todo ello hablamos con Lena Anne Pierret-Yorgolt, que es profesora de la Universidad Villanueva. Lena, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Parece obvio, Lena, que ahora mismo hay una inestabilidad política en Francia, con la marcha de Barnier, con Bayrou intentando alcanzar acuerdos y poder gobernar, poder legislar, pero parece complicado. Y bueno, al final el hecho es que Francia es potencia fundamental de la Unión Europea. ¿Cómo interpretas tú esa inestabilidad política que vive Francia? ¿Cómo puede afectarnos? Bueno, yo creo que efectivamente la primera cuestión fundamental va a ser la cuestión económica, ¿no? La respuesta más obvia. Lo primero que sucede es la desconfianza de los inversores. Moody's ya ha degradado la nota francesa. Y también tenemos esa cuestión del déficit público, que es una cuestión que ahora mismo está ocupando mucho la opinión pública. Y todo esto se suma a un contexto de crisis que ya existe en Alemania, además. O sea que sí que hay un efecto, bueno, un miedo a un posible efecto dominó en cuanto al tema económico en Europa. Ahora, si nos vamos al tema más geoestratégico, hay algunos elementos que podrían apuntar a cierta continuidad porque en Francia tenemos una práctica presidencialista de la Constitución, ¿no? Se dice a menudo que Charles de Gaulle creó un traje a su medida cuando elaboró la Constitución. Entonces, sí, No, perdona, entonces, perdona. perdona. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Entonces, bueno, en teoría la defensa nacional y la política exterior es del presidente, o sea que seguiría siendo de Macron. Claro. Pero es Ujú. cierto que la Asamblea Nacional sí es la que da su acuerdo para ratificar tratados, la que vota el presupuesto. Entonces, las fuerzas políticas que hay ahora mismo en Francia sí podrían influenciar su política exterior. Por ejemplo, sabemos que Le Pen no es demasiado hostil hacia Rusia, ni Mélenchon es demasiado hostil hacia los islamistas. Entonces, todo eso sí que podría erosionar un poco la confianza, digamos, de los aliados hacia Francia, especialmente en el papel clave que tuvo en el apoyo a Ucrania, por ejemplo, ¿no? Ujú. ¿Cómo ves, Lena, el papel geopolítico que juega ahora mismo Francia, tanto en el contexto europeo como mundial? Bueno, Francia es una potencia nuclear, de hecho es la tercera potencia nuclear con 290 cabezas nucleares, submarinos y aviones equipados con misiles nucleares. También es la segunda zona económica exclusiva, la segunda mayor, ¿no? Después de Estados Unidos. Es Ujú. un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual le da un derecho de veto que también es fundamental en las relaciones internacionales y tradicionalmente tiene un papel clave en la mediación de conflictos. Algunos dicen que tendemos a meternos o sea, donde no nos llaman, pero es verdad que tradicionalmente tenemos ese papel de mediación, por ejemplo, sobre el programa nuclear iraní o lo que he comentado ya antes de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora bien, es verdad que también nos afecta cierto declive económico y además también tenemos un ejército que a menudo se dice un ejército bonsai, como de muestras. Tenemos muy poquito de muchísimas cosas. Entonces hay que relativizar y matizar un poco ese papel de gran potencia mundial. No, desde luego lo apuntabas tú muy bien. Es la única, no solo es una potencia nuclear en orden jerárquico mundial, sino que además es la única de la Unión Europea que tiene estas capacidades. Por lo tanto, más que relevante, desde luego. Quería preguntarte también, Lena, por cómo ve Francia o cómo crees que ve Francia lo que está sucediendo en Siria. Sabemos que Francia ha tenido mucha influencia regional en la zona, en Líbano, en Siria, después del Sykes-Picot a comienzos del 20, pues fueron zonas que correspondieron a Francia. Por lo tanto, supongo que es parte especialmente interesada en lo que sucede en ese país. ¿Cómo lo ven? Sí, de hecho, el martes llegó una delegación francesa a Siria para retomar el contacto con las autoridades de facto.
y hasta se hizo la bandera francesa en la embajada francesa, que que estaba cerrada desde el 2012. Entonces, yo espero que sea pragmatismo, porque es lo que están haciendo otras capitales occidentales, intentar retomar el contacto con Siria para jugar un papel en el proceso de transición política que va a conocer ahora. Todo eso con la esperanza de que rompa los contactos con Rusia para sacar al país de la esfera de influencia de Irán. Creo que lo tienen más complicado con Turquía ahora mismo, pero si es pragmatismo me parece bien. En cualquier caso, creo que habría que esperar antes de celebrar el final de la violencia en Siria. Primero, porque el poder ya ha dicho que rechazaba el federalismo y que quiere extender su control sobre las zonas kurdas. No creo que vaya a ser un proceso pacífico. Y además me extraña mucho que confiemos en islamistas para proteger los derechos humanos. Entonces, antes de alegrarnos, yo creo que habría que tener un poco de prudencia. Prudencia y tampoco ser seguidistas, tener criterio. Emmanuel Macron ha sido la voz en los últimos años que más ha clamado por una autonomía estratégica europea, de la Unión Europea, no ser solo seguidistas, tener voz propia, tener capacidad de actuación. No sé si eso tiene eco en Francia en general, si es una iniciativa particular del presidente y sobre todo cómo lo ves tú, ¿no? Si seríamos capaces, a partir de esa capacidad que tiene Francia con esa potencia nuclear, con ese asiento en el Consejo de Seguridad, para articular un discurso geopolítico de Unión Europea que sea independiente, ¿no? Y una capacidad de defensa propia, que no dependa de terceros. Es que es una cuestión fundamental y muy compleja. No sé hasta qué punto ocupa la opinión pública en general. Es verdad que es algo que se comenta mucho en algunos foros más especializados, ¿no? Pero es cierto que Macron intenta impulsar esa defensa europea ya desde el 2017 en un discurso en la Sorbona, cuando habla de doctrina común y de fuerza de intervención común. Todo eso en un contexto en el que habla de muerte cerebral de la OTAN, ¿no? Que esto desde luego ha cambiado mucho, pero es cierto que ahora con Trump volvemos a tener miedo a que los intereses estadounidenses y europeos no coincidan. Entonces volvemos a preocuparnos mucho por ese tema de defensa europea, ¿no? Francia, de hecho, Macron comentó este año que estaba dispuesto a integrar las capacidades nucleares de Francia dentro de una estrategia europea, que sería un paso muy importante, ¿no? Lo que pasa es que de momento las iniciativas en ese sentido no están saliendo adelante. Estoy pensando, por ejemplo, en el proyecto FCAS, futuro FCAS, porque a menudo decimos SCAF, FCAS, futuro aéreo de combate, bueno, el avión del futuro, ¿no? Un sistema aéreo sí, el proyecto de un avión a futuro de combate. Sí, pero no es que lo tengo en... Gracias, lo tengo en francés o en inglés, pero en español se me escapaba ahora. Entonces, este proyecto no salió adelante porque hubo demasiada competencia entre las empresas, entre Dassault y Airbus, por tema de propiedad intelectual también, y porque Alemania decidió meter en el proyecto a IBM, que es una empresa estadounidense, y eso le permitiría a Estados Unidos tener cierto control sobre el uso y la venta de ese avión. Y la idea era tener nosotros soberanía europea sobre nuestro producto, ¿no? Entonces, ahí vemos que no somos capaces todavía de ponernos de acuerdo y que salgan adelante esa clase de proyectos, ni siquiera en cuanto a innovación tecnológica. Entonces, es preocupante la situación. Lena, nos quedan 2 minutos. No quiero dejar de preguntarte por el papel en África de Francia. La presencia gala en el continente africano está decayendo, sabiendo, como sabemos, toda la historia que ha tenido Francia en ese continente. Yo te quiero preguntar por el peso geoestratégico que tiene para Francia, qué está pasando y cómo está también incurriéndose en un problema, porque quizá esa ausencia francesa se está asumiendo el hueco por parte de mercenarios rusos, el Afrika Korps o el Wagner en su momento, por islamismo. ¿Cómo se ve
esa desatención hacia la África francófona por parte de Francia, si estás de acuerdo o no, ¿en qué pasa? Sí, sí, totalmente. Hay un declive no solo de la presencia y de la influencia francesa en África, sino de toda la presencia occidental en general, porque en cuanto se retiró Barkhane, luego siguió Takuba, que era una fuerza europea, luego la MINUSMA, que era de la ONU, y luego más intervenciones, más operaciones europeas. E incluso la base de Niamey, que es estadounidense, está parcialmente cerrada. Es decir, que ahora mismo, al menos en el Sahel, ya no se admite presencia occidental o habría que reconfigurarla mucho para que tuviera menos visibilidad, pero ahora mismo hay un rechazo hacia Occidente que efectivamente está que se hace en beneficio de potencias como Turquía, como China y obviamente como Rusia. ¿Qué consecuencias puede tener? Pues no solo para Francia, en realidad, para el mundo, o sea, para Europa en general, porque por ejemplo, el tema del uranio, ¿no? Del acceso a determinados recursos, pues si Francia pierde acceso al uranio, también tiene consecuencias para el resto de Europa, que, incluyendo a España, que compra energía a Francia, por ejemplo. Y al margen de eso, también a nivel de seguridad para el mundo, porque Rusia no está luchando contra los grupos armados terroristas. Claro. Rusia lo que está haciendo es aprovecharse de los recursos naturales, es masacrar a civiles y es hacer de guardia pretoriana para los regímenes corruptos. Entonces eso también va a dar formas de presionar para los países del Magreb, ¿no? Con esa reflexión nos vamos a quedar, Elena Yorgol, Universidad Villanueva. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. No hay tiempo para más, nos vamos.